Bienvenidos a este espacio de encuentro seguido por el Colegio de Abogados de San Martín. Espero se encuentren bien en este momento tan crucial para el planeta. Para quienes no me conocen, soy Claudia Mora y directora del Instituto de Derecho Ambiental. Me dedico 100% a ambiente, sustentabilidad y cambio climático, enfocado a vulnerabilidad. Para más información, mi web es claudiamoray.com. Quisiera agradecer la presencia de Julio César Sorrentino, que es directivo de nuestra querida institución, Fernando Rodríguez, es director del instituto, Roberto Melchiori, la Asociación de Abogados de San Martín, los líderes climáticos de Climate Reality Project, que estamos a punto de comenzar el segundo entrenamiento global online, y por supuesto gracias a Bárbara, que está ahí al lado nuestro y que nos está haciendo el soporte para este Zoom. En el encuentro de hoy abordaremos la temática de ciudades sustentables, que es el objetivo número 11 de los ODS, Objetivo de Desarrollo Sustentable, que consiste en lograr que los asentamientos humanos sean sostenibles. En el 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron lo que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que establece 17 objetivos, y uno de ellos es el que vamos a tratar hoy. La exposición la comenzaré yo con los 10 mandamientos de la arquitectura sustentable, continuará desde Misiones el arquitecto Eduardo Saldivia sobre ciudades sustentables, y cerrará Mauricio, desde acá desde Buenos Aires, sobre ciudades digitales. Y al final se abrirá a preguntas. Todos los que quieran obtener el certificado de asistencia pueden solicitarlo gratuitamente a través de... para dejar comentarios, ahí dejan todos los datos, ya Barbie les va a pedir todos los datos. ¿Cómo están llevando estos más de 5 meses de cuarentena? Algo tendremos que haber aprendido al final de ella, porque no podemos volver a lo que éramos, si no tiene que haber un renacimiento civilizatorio, o como muchos dicen, una nueva normalidad. Esta semana hemos visto en los medios de comunicación que el domingo pasado se registró una temperatura récord en California, en el Valle de la Muerte, que llegó a los 54,4 grados. Supuestamente es la temperatura más alta en el mundo en más de un siglo, desde el 10 de julio de 1913, que en ese momento fue de 56,7 grados. También en Estados Unidos, también en California. Y estas altas temperaturas, por supuesto, provocaron un aumento abrumador en el uso de la electricidad, por lo cual tuvieron que cortar, imagínense, con este calor, el viernes, cortaron el suministro a 4 millones de personas, y se les pidió a los residentes que ahorren energía entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche, al menos hasta hoy jueves, porque lo que temen es que colapse el sistema eléctrico ante la alta demanda. Y es justamente por este gran consumo de suministro energético de las ciudades, por lo cual son la principal causa del calentamiento global y del cambio climático. Pero también en las ciudades se encuentra la solución. Por un lado tenemos este gran consumo. Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por otro lado, también pueden formar parte de la solución para lograr justamente la reducción de esos nocivos gases de efecto invernadero que provocan el aumento de la temperatura global. Todo está interrelacionado, y lo veremos a través de las exposiciones que me siguen. Esto es así porque más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y probablemente esta cifra aumente a más de 2/3 partes para el 2030. Y los niveles de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más común, hay otros que son peores, como el gas metano, pero el dióxido de carbono es el más común, ha alcanzado los niveles más altos en la historia, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles para justamente la producción de energía. ¿Qué son los combustibles sólidos? Para aquellos que están en la audiencia y no lo saben: petróleo, gas, carbón. Y por eso que en el 2015 las naciones firmaron el Acuerdo de París para evitar que la temperatura global aumente a más de 1,5 grados. Y uno de los puntos a resolver en las ciudades es el tema del transporte. En la provincia de Buenos Aires, que es donde estoy yo y donde estamos muchos de nosotros, las personas viven en una ciudad y trabajan en otra. Más o menos tienen como 2 horas
de distancia en transporte público, y no tienen un transporte público directo. Esto produce un aumento en la cantidad de autos y, por supuesto, emiten cantidades significativas de emisiones contaminantes. Las ciudades deberían invertir en un transporte público que no tenga estas emisiones de carbono, con calles peatonales, con estas bicisendas que estén protegidas. Si se logra esto, se podría evitar la emisión de 250 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2030. Y por supuesto, se va a mejorar la salud de los ciudadanos porque se disminuye la contaminación y también se disminuyen los ruidos. Es urgente también reducir la cantidad de dióxido de carbono producido en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Lo que tenemos que ir logrando es una transición a edificios sin emisiones de carbono, que no usen ningún tipo de combustible contaminante para la calefacción, la iluminación, la refrigeración o para la electricidad. Por otro lado, también todos los residuos que se generan en nuestros hogares o que se generan en las oficinas, a medida que se descomponen estos residuos orgánicos, residuos sólidos urbanos, emiten metano, que es este gas de efecto invernadero, que es mucho más peligroso a corto plazo que el dióxido de carbono. Por lo tanto, también es fundamental minimizar y mejorar los métodos de gestión de desechos y adaptar medidas para capturar y utilizar las emisiones de metano de estos basurales a cielo abierto, como lo hacen en Viena, por ejemplo, con el cual calefaccionan todos los edificios públicos en forma gratuita. O sea, con todos los residuos sólidos urbanos, que son los resultados de las viviendas y de los lugares de trabajo, con esto se genera calefacción para las escuelas, para los hospitales, para todos los edificios públicos. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos asentamientos con basurales a cielo abierto. Ahí en San Martín, por ejemplo, tenemos el barrio La Esperanza. Y he visto hemos visto en exposiciones anteriores cómo se puede producir bloques para la construcción a partir de estos residuos. Y aparte de estas soluciones a largo plazo, que requieren un cambio en la forma que operan nuestras economías, todos y cada uno de nosotros podemos tomar decisiones personales para modificar nuestro estilo de vida y nuestras pautas de consumo. Y justamente este tema va a ser el que vamos a dar en las próximas disertaciones. El jueves próximo el tema va a ser el tratamiento de residuos en origen, o sea, ahora que estamos todos en cuarentena, cómo tratar los residuos en nuestros hogares. Y el 10 de septiembre va a haber una conferencia sobre consumo sustentable. Por supuesto están todos invitados. Y como siempre digo, ustedes saben que lo que más trabajo en el tema de vulnerabilidad, las personas más desfavorecidas, que son más desfavorecidas en nuestras comunidades, son las que van a ser más perjudicadas por el cambio climático, justamente porque los lugares en donde viven con sus construcciones precarias y porque no tienen la infraestructura para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Muchos de ellos viven en zonas inundables, en estos basurales a cielo abierto, en las laderas de la montaña, o sea, no tienen la infraestructura para hacer frente al cambio climático. Como ustedes saben, yo aparte de abogada soy arquitecta, y decidí poner en práctica la teoría, ya que la arquitectura, si bien es un arte, no es un arte abstracto, sino que es un ensamble creativo de lo artificial con lo natural, para mejorar nuestra calidad de vida de hoy y para las generaciones que vienen. Y los edificios, justamente, representan el 33% de las emisiones de dióxido de carbono, el 17% con respecto al uso de aguas, el 40% con las energías y los materiales, y el 25% con el uso de las maderas. Y justamente ahora, en este momento tan crucial que estamos pasando, es una buena oportunidad para establecer las bases para este nuevo paradigma que se viene gestando ya desde el Convenio de Estocolmo de 1970, después con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, y la introducción del artículo 41, que introduce el paradigma ambiental, en el 2002 con la Ley General del Ambiente. O sea, ahora tenemos la oportunidad para sentar las bases para este nuevo paradigma que está basado en la eficiencia
y en la prevención, y que administre con sabiduría los recursos naturales con la incorporación de sistemas alternativos. Ese es el desafío de nuestro tiempo, de cambiar el sistema de construcción de raíz. Este es el momento. Y no es una opción, sino que es una necesidad, por lo cual se requiere un compromiso de todos, un compromiso de todos los sectores, no solamente de los profesionales, sino también de la administración pública y de toda la sociedad. Este paradigma viene avanzando lentamente. En muchos países es normal puntuar a las construcciones que favorecen la sustentabilidad, por lo cual se hace una diferenciación entre las construcciones que para mantenerla hace falta mucho gasto energético, que con otras, que con las soluciones, con aislaciones apropiadas, asolamientos, materiales pensados en la sustentabilidad. Y la construcción va a ser sustentable por su conjunto, no por algunos detalles. Y la gran diferencia puede hacerse si se piensa el proyecto desde cero, ya sea una obra nueva o sea una construcción que se quiera ampliar o se quiera reciclar. Pero pensar el proyecto, en el momento que se piensa el proyecto, pensarlo para que sea sustentable, dando la prioridad en todo lo posible. Y para aquellos que ya tienen las casas en pie y que piensan que tal vez esto está muy lejos, hay pequeñas estrategias que pueden mejorar la eficiencia, que van desde los grandes cambios hasta pequeñas modificaciones en nuestros hábitos cotidianos. Y en uno o en otro caso, el impacto positivo no va a ser solamente ambiental, sino que también va a ser económico, porque va a repercutir en la economía de nuestro hogar al ahorrar en el consumo de energía, de agua, de gas. Mi primera obra que hice pensándolo desde cero para que sea sustentable se llamó Proyecto SR. Proyecto Santa Rita, porque Santa Rita es la de los imposibles. Y bueno, me encomendé a ella y justamente nació esta obra pensando en reducir la huella de carbono. La huella de carbono es nuestro impacto, o sea, que todo lo que se utilice en esta obra tenga el menor impacto ambiental, la menor emisión de dióxido de carbono. Y también se tuvo mucho en cuenta la inclusión. Se contrató mano de obra local y muchos de ellos no tenían experiencia, por lo cual esta obra también fue como una obra escuela para muchos. Fue como un laboratorio. Se utilizó materiales reciclados, materiales reusados, la calefacción, refrigeración y el agua caliente se hizo a través del sistema de geotermia, y la característica más importante que tuvo esta obra es que no tuvo residuos. Aunque no puedan creerla, fue una obra que no tuvo residuos. Y debido al éxito, fue que decidí publicarlo, y así es como nace este libro, que son los 10 mandamientos de la arquitectura sustentable. Bueno, como verán, soy católica porque me encomiendo a Santa Rita y después mi libro es sobre los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento justamente de este libro fue reducir la huella de carbono. Ese fue el puntapié inicial en el camino de esta arquitectura sustentable y hacia una vida más saludable también. Nosotros con todas nuestras obras o con todas nuestras actividades vamos a impactar en el ambiente. Por eso es importante tratar de reducir ese impacto, tratar de reducir la huella de carbono, tratar de reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. Y como les comentaba, se puede también contribuir con pequeños detalles, como cambiar nuestros hábitos de consumo, con una menor demanda energética, ser receptivos a incorporar elementos sustentables, las maderas que estén certificadas, esto es muy importante para que no sean maderas de los bosques nativos, y en general materiales que tengan huellas de carbono bajas. No importa la magnitud de la obra, si es una obra nueva, si es una obra reciclada, lo esencial es que en todo momento pensemos en reducir la huella de carbono, aunque sean pequeños detalles. Esa es una forma de poner nuestro granito de arena en el cuidado ambiental. El segundo mandamiento fue aprovechar al máximo las características geográficas y climáticas. Cumplir con este mandamiento es realmente construir con sabiduría, es para lograr el máximo control con el mínimo gasto energético. Es utilizar el sentido común.
es construir como lo venían construyendo antes, es mirar desde lo general y también mirar la obra en forma específica. Por lo tanto, es muy importante tanto la implantación como el emplazamiento. A nivel general, se tiene que tener en cuenta toda la ubicación del proyecto, desde las diferentes áreas que las van circundando, las pendientes, para que nos indican el curso de las aguas de lluvia, de los vientos, qué puntos de abastecimiento, de servicios, justamente para reducir la huella de carbono, la correcta orientación para sacar ventajas y ahorrar energía, tener en cuenta la incidencia del sol a lo largo de todo el año para el mejor aprovechamiento y la iluminación natural, y también para obtener energía del sol, de los vientos. Y después, una vez que tenemos esta mirada general, hacer como un zoom y ya ir a una mirada más específica. Y en este también hay que analizar el lugar, tratar de lograr un buen diseño, de aprovechar el entorno, tener una buena orientación, sacar provecho de las construcciones adyacentes, realizar también un estudio del suelo. Eso es muy importante porque hubo muchas obras que han tenido problemas con ese tema, que a veces se olvidan. Y también es importante integrar la casa con el terreno, que ello tiene que tener en cuenta el lugar que está sentado, la forma, la relación de la superficie, para que la obra sea un fruto del paisaje, que esté integrada. Y también que esté naturalmente y geográficamente protegida del medio. Analizar la radiación solar, que a veces es muy deseada en invierno, indeseada en verano, y hay muchos mecanismos para permitir estos, que pueden ser, no sé, pueden ser, se puede trabajar mucho con toldos, con la parte solar, el viento ayuda, los árboles ayudan mucho para protegernos, tanto del sol como del viento. El tercer mandamiento son las aislaciones térmicas que sean eficientes. Esto no solamente nos beneficia en forma individual, sino que también socialmente, porque responde a exigencias normativas y a leyes que son de cumplimiento obligatorio. Y el objetivo de las mismas justamente es elevar las condiciones de confort y de salubridad de los edificios. El cuarto mandamiento son las 3 R, que esto es una de las cosas que también tuve mucho en cuenta, que fue reducir, reutilizar y reciclar. Por eso es que esa obra en particular no tuvo residuos, porque se pensó de entrada en reducir la huella de carbono, y una de las cosas que se tuvo en cuenta fueron las 3 R's, que justamente busca formar sociedades orientadas hacia un consumo que sea responsable y hacia la gestión adecuada de estos residuos. Y que justamente es lo que vamos a hablar, cómo se tratan estos residuos en casa ahora en cuarentena. Y la arquitectura sustentable se centra en el uso y también en el tratamiento de los residuos in situ. Y el tema que tienen a veces los arquitectos es que tienen que adaptar viejas estructuras y construcciones para responder a estas nuevas necesidades, y de ese modo evitar en lo posible que las construcciones partan de cero, y también incorporar materiales reciclados, materiales reusados, y esta disminución en el uso de materiales genera una reducción en el uso de la energía que se utiliza para producir cada material. Y cuando no se puede utilizar un material en la propia obra, se puede donar a las ONG que se dedican a la construcción de viviendas sociales. En el caso que yo le estoy comentando, que no hubo residuos, fue justamente porque lo que sobró se utilizó. Algunas se devolvió al mismo corralón que proveía los materiales, y otras se utilizaron para formar en otro lugar, a 2 cuadras, un área de servicio. Por eso no hubo zona de descarte. Otro mandamiento, el quinto mandamiento, es usar materiales sustentables. Para saber si un material es sustentable o no, es necesario que los fabricantes y los distribuidores asuman el compromiso para transparentar tanto los componentes de los materiales, así también como son los procesos productivos. Y es poco conocido que en la construcción convencional la mayoría de los materiales tienen altos costos ambientales, ya que precisan un elevado gasto energético para su extracción,
para el transporte y para la transformación. El 50% viene de la corteza terrestre. Se debe también tener en cuenta qué sucede con un material cuando termina su vida útil. Algunos materiales pueden reutilizarse, otros reciclarse, otros no, otros se degradan rápidamente, otros no, hay que ver. Y es importante implementar también una política flexible de compra, para que lo que sobre se pueda devolver al proveedor. El sexto mandamiento es utilizar las energías alternativas. La eficiencia energética es una de las principales metas de lo que estamos en ambiente para reducir el uso de los combustibles fósiles, por lo cual es importante integrar las fuentes renovables, la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica. En esa casa se utilizó la energía geotérmica para calefacción, refrigeración, agua caliente, y la solar para la energía eléctrica. El séptimo mandamiento es disponer de calefacción y refrigeración eficiente. Bueno, esto es bastante largo, pero puedo resumir que puede ser en forma pasiva o activa. Activa es cuando se utiliza algún mecanismo para que se pueda generar esta calefacción o esta refrigeración, y pasiva es cuando no se utiliza ningún mecanismo. Y bueno, algunos, como les decían, incorporan un aparato mecánico para mover el agua o el aire, para calefaccionar la casa o refrigerar, y otros no. Otros tratan de aprovechar, como les dije en un momento, la forma, los componentes del edificio, las condiciones naturales que los rodean, para poder tener el máximo control, o un control nulo. A mí me pasó con una obra que necesitaba mucho mucho aire acondicionado para refrigerar y calefaccionar, y cuando se pusieron los paneles solares sobre ese lugar para calefaccionar otro lugar, no ese, pero se utilizó ese techo, a partir de ese momento no se necesitó más utilizar refrigeración, porque justamente producía esos paneles de aire una cámara de aire que los protegía. El octavo mandamiento es emplear tecnología amigable con el medio ambiente, ya que nosotros vivimos el 80%, ahora el 100% con la cuarentena, pero el 80% de nuestra vida se desarrolla en el interior de los edificios. Entonces tenemos un consumo energético elevado, y a pesar de los acuerdos internacionales y de las mejores eficiencias energéticas, no se ha podido lograr todavía un alivio, debido, como les decía, que hemos heredado obras muy antiguas, y aparte también nosotros veníamos con un nivel de consumismo muy elevado, y que se iba elevando cada vez más. Y el avance tecnológico de energías renovables a nivel global se comenzó a extender, ya que las fuentes de energías están disponibles en todo el mundo, en contraste con la de los combustibles fósiles, que están concentradas en algunos países. En el mercado hay muchos productos amigables con el ambiente: las lámparas LED, los sistemas de gestión de control domótica, los inodoros de doble descarga, o esos inodoros que vimos la clase pasada, que nos mostró el arquitecto Jorge Lema, que tiene el lavamanos integrado al inodoro. Entonces se utiliza esa misma agua. Porque ser eficiente no significa renunciar a los electrodomésticos, ni cambiar en exceso nuestra rutina, sino ser conscientes de nuestro consumo y empezar a controlarlo. Y tener conocimiento también de los materiales. Muchos electrodomésticos tienen una etiqueta donde muestran el consumo energético. Es importante no solo que tenga esa etiqueta, sino mirar esa etiqueta, qué es lo que nos está informando sobre ese producto. Y también, bueno, están los dobles vidriados, hay muchos elementos. El noveno mandamiento es el uso racional del agua. Este es un gran tema, porque el ser humano, y más acá en la Argentina, que somos tan ricos con el tema del agua, tenemos mucha agua corriente en grandes zonas, porque no todos tienen un acceso al agua. Ya hemos visto que más o menos el 10% de la Argentina, el 13% no tiene un acceso al agua potable, el 3% directamente no tiene acceso al agua. Pero los que sí tenemos, y mucho acceso, abrimos la canilla y tenemos agua, es tan fácil acceder a ello, que muchas veces no tenemos conciencia y lo despilfarramos.
Por eso es importante recordar que el agua dulce es nada más que el 3% de todo el agua del planeta, ya que el agua salada de los océanos es el 97% del total. O sea que preservar el agua es un signo de respeto hacia los otros animales vivos que están en el planeta. El agua hizo, recuerdan ustedes la historia, posible las primeras manifestaciones de vida, y hoy sigue siendo una garantía de supervivencia. Hoy, ¿cuál fue la vacuna con el coronavirus durante bastante tiempo? Lavarse las manos, la higiene. Y en el mercado hay muchísimos aparatos que nos ayudan a racionalizarla, purificadores de aguas, griferías, complementos que dosifican, instalaciones sanitarias que regulan el consumo de agua. Y el último mandamiento, que por más que sea el último, no es el menos importante, sino que está en todos, es incorporar la naturaleza. Y esto está a lo largo de todo el camino de la sustentabilidad. Va desde la primera premisa, cuando decimos que lo primero es reducir la huella de carbono, ahí ya estamos con el tema de la naturaleza. Cuando decimos que tenemos que aprovechar al máximo las características geográficas, también juega un rol importante con las aislaciones térmicas eficientes. En el cambio de paradigma que todos los que estamos en ambiente venimos pregonando, es poner a la naturaleza en el centro de nuestras decisiones. Y una de las cosas que nos pasó con el coronavirus es por no haberlo puesto en el centro de nuestras decisiones, es haber alterado el equilibrio de la naturaleza. Comenzó en China, como el ambiente es un sistema y está todo interrelacionado, la pérdida de un equilibrio repercutió a nivel global. En este momento estamos por construir en San Martín la primera escuela realizada íntegramente con residuos. Los bloques para construir, que fueron donados por una empresa que las realiza con los residuos así como salen de los hogares o de las oficinas. Pasan por una pasarela, se comprimen, quedan hecho polvo y con eso se hacen los bloques. También para construir esta escuela también se utilizaron containers que también ya fueron usados. Ahí podemos ver. Bueno, esto que estamos viendo en este momento son pedacitos, ese es el libro. Estos son bancos hechos con residuos sólidos urbanos, o sea, lo que sale de nuestras casas, el residuo de nuestras casas y de nuestras oficinas. A ver si podemos ver los bloques, Bárbara. Esos son los bloques. Esos son los bloques hechos 80% con residuos sólidos urbanos. Y bajan el 80% del costo de estos bloques, porque únicamente el 20% son aditivos para poder pegarla. Así que bueno, y también ahí está en la fábrica. Ese es el polvo, que no tiene olor, ese es el polvo que queda después de presionar todos los residuos, que van absolutamente todos, con la bolsa negra. Lo único que se quita, que hay una pasarela, no sé si la podemos ver, en esa pasarela pasan todos los residuos y lo único ahí está la pasarela. Lo único que se quita de esa pasarela son las pilas y los termostatos. El resto va todo y se obtienen esos residuos. Ahí está, esa es la que comprime, y ahí están pasando los residuos. Muchas gracias, Bárbara, por mostrarlo. Esa es la maqueta de la escuela, y esa es la maqueta de la escuela, que ahí se puede ver la parte de atrás, son containers que fueron donados, hay huertas, hay paseos de artesanos, porque la parte que está afuera, porque no se dieron, en el municipio no se dio esa calle, para poner puestos de artesanos. Bueno, este es un proyecto que ya está totalmente, como proyecto está terminado, estaba en la etapa de aprobación de los planos, y bueno, la pandemia no nos permitió construirla, pero ya prácticamente, ya estábamos con el próximo proyecto, que ya yo les había comentado que en San Martín hay una ciudad que es a cielo abierto, que es el barrio Esperanza, y ya estábamos en otro proyecto, con miras a este proyecto, para tratar lo mismo, a ver si podíamos utilizar todos esos residuos para lograr estos bloques. O sea, tenemos la materia prima con tantos residuos. Y todo esto que les estoy comentando ahora rápidamente, ya lo mostró en una conferencia que se hizo sobre escenarios post-pandemia, donde estuvieron los Leones, estuvo Jorge Lema, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y Los Leones, estuvo Hugo
Fracaro, que es el presidente de los Leones de ahí, de San Martín. Y bueno, también el terreno fue donado por una mutual, Germán creo que se llamaba la persona que los donó. O sea, estos son grandes desafíos, pero realmente estamos cada vez más cerca. Bueno, a continuación vamos a pasar a Misiones con el arquitecto Eduardo Saldivia, que es realmente un honor tenerlo acá con nosotros. Es docente universitario, es afiliado a ONU Habitat, del programa de planificadores en acción por el cambio climático, de la Comisión de Educación y Capacitaciones. Está incorporado como uno de los pensadores del World Urban Campaign, que es de la usina de ideas, que está coordinada por UNO Habitat. Es escritor, tiene un libro que se llama Green is More, que a lo mejor nos va a comentar sobre este libro. Es columnista, es conferencista. Bienvenido, Eduardo, un placer tenerte en este momento con nosotros. Bueno, muchas gracias, Claudia. La verdad es que para mí es una alegría muy grande poder estar hoy acá con ustedes. Yo me crié toda mi vida, soy de Buenos Aires, mi familia vive en San Martín, muy cerquita de los tribunales, así que me siento realmente como en casa, acá en este espacio virtual que han creado desde el colegio, al cual agradezco que me hayan invitado. Bueno, yo voy a hablar un poquito, la verdad es que fue muy clara tu exposición, Claudia, con referencia a lo que es la construcción sustentable. Bien, ahí pudimos ver específicamente las cuestiones de arquitectura, podríamos decir. Mi charla va a estar un poquito más orientada a lo que es el urbanismo. Bien, vamos a pasar a otra escala. Veníamos viendo los materiales, el diseño específicamente de un edificio. Nosotros ahora vamos a empezar a pensar en la escala siguiente, que ya empezamos a hablar de urbanismo, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades? Y en ese sentido, bueno, yo me formé soy egresado del Liceo Militar San Martín, me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU UBA, y empecé el posgrado en Planificación Urbana Regional, así que lo estoy cursando, y bueno, a partir de ahí empecé podríamos decir, a la deriva de mi carrera, digamos, fue derivando, el devenir, esa es la palabra que no me salía, el devenir me fue llevando hacia el urbanismo, ¿no? Los arquitectos siempre queremos construir casas y edificios, pero bueno, hay muchos campos de especialización de la arquitectura y bueno, descubrí esto que es realmente mi pasión y es lo que más me gusta hacer. Y estas ganas de hacer urbanismo las desarrollo en la ciudad de Posada, donde vivo actualmente desde hace unos años, la ciudad que elegí para criar a mis hijos, y estamos muy contentos con mi familia de estar residiendo acá. Es una ciudad que se caracteriza por la biodiversidad, ¿bien? En Misiones hay un ADN, hay una idiosincrasia de respeto por la naturaleza, que yo siempre digo que entiendo que viene desde las misiones jesuítico-guaraníes, y bueno, y eso hoy sigue muy presente y muy vigente en la vida actual de la provincia. Y así fue como fuimos armando este proyecto, esta propuesta de planificación urbana, este master plan que es el Posada Ciudad Parque. ¿Bien? Una ciudad descentralizada, sostenible, inclusiva, sustentable y verde. Parecen muchas cositas sueltas, pero ahora las vamos a ir desarrollando. Bueno, a ver, no sé cómo pasar, a ver, ahí está, bien. Vamos a hablar rápidamente sobre dos documentos que son los antecedentes para abordar y encarar el plan Posada Ciudad Parque, que vamos a repasar rápidamente, que son el Plan Estratégico Territorial, que es de 2010, y la Política Nacional Urbana, que se publicó en 2017. Ahora vamos a ver un poquito de qué se tratan, y vamos para llegar y concluir en lo que es el Plan Posada Ciudad Parque. El Plan Estratégico Territorial es un instrumento poderosísimo, que lo que busca este documento es pensar a largo plazo, ¿qué modelo de país queremos para los próximos 20 años? Que trascienda las políticas y las gestiones eventuales, no es para 4 años de gestión, para 8 años de gestión, esto es un plan de la visión de la Argentina que nos merecemos para los próximos 20 años. La verdad es que la primera versión se publica en el 2010, con el gobierno
de aquel entonces. Pero después hay una nueva revisión y donde se legitima y se revalida y se confirma que es un instrumento que trasciende las gestiones, por eso digo, en el 2018. Con otra gestión siguen reafirmando la importancia de este documento. El Plan Estratégico Territorial recibe un modelo heredado donde a mí me gusta decir todos los caminos llevaban a Buenos Aires. Y cuando hablamos de centralidad, de asimetrías, de desconexiones, siempre pasaba eso, si uno quiere ir de Posadas a Mendoza, tiene que pasar por Buenos Aires. Y esa era la Argentina que teníamos, y la que nos damos cuenta que tiene que empezar a ser más federal, empezar a tener otro tipo de conexiones, descentralizarse. Aparecen, por ejemplo, los corredores bioceánicos para comunicar las costas de Chile con las costas de Uruguay, aparecen los caminos hacia el Mercosur, aparecen los corredores en cuanto a economías regionales. Entonces, todo eso está planteado desde el Plan Estratégico Territorial de la Argentina. Hacia ahí tenemos que ir. En el caso de Misiones es muy interesante porque el plan, el PET, así le vamos a llamar, el PET habla de una Misiones protagonista del Mercosur, va a ser nuestra puerta Argentina hacia el Mercosur, y propone para la provincia de Misiones en esa orquesta que se dedique especialmente a las fortalezas de Misiones que son su foresto industria y su turismo. Bien, si hay algo que caracteriza a esta provincia a nivel internacional, y si no lo hace como debiera, puede llegar a ser, es la foresto industria y el turismo. Bien, la construcción en madera. ¿Y todo esto a qué se debe? Bueno, se debe a la biodiversidad que hay en Misiones. En Misiones tenemos el 40% de la biodiversidad de la Argentina. Entonces, se propone que avancemos con ese proyecto, avanzando siempre en fortalecer nuestra forestoindustria, avanzar en lo que son las construcciones en madera. Realmente podemos exportar casas en madera, pero no casas de emergencia o con planes sociales. También, por ejemplo, tuvimos una misión hacia Haití, a ver si podíamos firmar un convenio para proveerle a la gente damnificada por el terremoto. Pero también podemos empezar a pensar en construcciones en madera de alta gama. Y eso también estamos en condiciones de hacerlo. Sin nada que envidiarle a países como Suiza o Noruega. Y por el otro lado tenemos el turismo. Si hay algo que hace que nos conozcan en todo el mundo por las maravillas con las que cuenta la provincia, es por las cataratas del Iguazú, que es un patrimonio natural de la humanidad, y las ruinas jesuíticas que mencionaba recién. Entonces empezamos a hablar del turismo, un turismo que se caracteriza por respetar el medio ambiente. Quiero repasar con ustedes también lo que es el Día del Sobregiro Mundial. Es muy interesante ver cómo hacia 1970 todo lo que nosotros cultivábamos y todo lo que nosotros fabricábamos alcanzaba hacia 1970 para abastecernos en nuestros hábitos y nuestro modo de vida, en nuestros consumos durante un año. Bien, a lo largo del tiempo, lo que se produce en un año para la población no alcanza para las necesidades y la demanda de esa población durante un año. Entonces llegamos, por ejemplo, hacia 2010, a mediados de agosto, llegando a septiembre, ya nos hemos comido todos los peces que había para pescar, talamos todos los árboles que habíamos cultivado para ese año, y todos los recursos renovables que teníamos se agotaron. ¿Y cómo continuamos? Porque el año es largo y hay que continuar. Continuamos recurriendo a nuestras reservas, a nuestros recursos no renovables. Y eso es como lo mismo que pasa en cualquiera de nuestros hogares. Nosotros podemos tener un ahorro y si no llegamos a fin de mes, recurrir a esa latita y llegar a fin de mes. Pero la latita no es eterna. Y eso es lo que está pasando con el mundo. Si seguimos con este modelo de consumo y estos hábitos, nuestra sociedad no va a prosperar más allá del 2050, porque se agotan los recursos, las reservas se agotan. Entonces,
ante esta emergencia y ante ver que el horizonte, si seguimos así, es bastante negro, empezamos a plantear desde el año 2000 lo que se llamó a Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que están consensuados por todos los países miembros de Naciones Unidas, hablaban principalmente de cuestiones como combatir la pobreza, que debería ser prioritario, y también empieza a hablar de lo que es el planeta, el cuidado del planeta, pero si ahí podemos ver de los 8 puntos, 6 hablan sobre las personas, uno estaba dedicado, una intención había con lo que sería la cuestión ambiental, y la octava, que es muy importante, que es el tema de las asociaciones. Hacia 2015 esto se revisó, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio pasaron a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué pasó? Bueno, nació un compromiso de llegar hacia el 2030 reduciendo nuestras huellas de carbono, revisando nuestros hábitos de consumo, como punto clave el 2030, como un objetivo a mediano plazo. Y se incorporan muchos más objetivos que en los objetivos del milenio. Aparece ahí también, ahí vemos que ya son 5 los dedicados al planeta, aparecen también los de la prosperidad, y curiosamente aparece el de la paz, que inicialmente no estaba, aún siendo el motivo de creación de las Naciones Unidas, no había sido tenido en cuenta en los primeros objetivos. Entonces, cuando se revisa en 2015, aparece también la paz como una de las prioridades. Bien, nosotros tenemos, en el año 2016 se hace en Quito la cumbre de Hábitat 3, donde empezamos a hablar de, bueno, ante estos nuevos objetivos, aparece la necesidad de tener una ciudad participativa, ¿no? La nueva agenda pues se promueve también la ciudad segura, pero no segura en cuanto a términos policiales, sino que en cuanto a garantías, que sea seguro para todos el acceso a las posibilidades que da la ciudad. Una ciudad resiliente, que seguramente lo va a explicar mucho mejor Mauricio después, que es cuando la ciudad tenga la capacidad de reformularse frente a los problemas nuevos. Una ciudad sostenible, hablamos de sostenibilidad cuando hablamos de una ciudad que tiene un modelo que puede permanecer en el tiempo, una manera de vivir y una manera de desarrollarse que no va a que va a superar el 2050, ¿no? Que no va a llegar al 2050 con la debacle, ¿no? Una ciudad inclusiva para todos por igual. Nosotros, después de la guerra de Vietnam, empezamos a pensar en incluir también en nuestra vida pública, en nuestros espacios públicos, a los discapacitados. Pero bueno, hoy ya trasciende las cuestiones físicas, aparecen cuestiones de género, la inclusión es mucho más plural que lo que estamos acostumbrados a lo que es discapacidades. Y la ciudad compacta. Una ciudad donde las cosas estén cerca, no sirve desparramarse en el territorio. Bien, siempre escucho decir que la Argentina es tan extensa y podríamos tener ciudades donde no haya necesidad de tener edificios. Bueno, eso no es bueno. No hay que extenderse en el territorio. Obviamente que no es natural vivir en un piso 120, pero no sería bueno para la ciudad extenderse y que para ir de mi casa al trabajo tenga que viajar 2 horas. Eso no puede pasar. Con todo esto, en Quito aparece lo que son los planificadores por el cambio climático, ¿bien? El Planners for Climate Action, donde tengo la alegría de haber sido admitido el año pasado, bueno, y desde donde los planificadores urbanos empezamos a influir en los decisores y en la agenda de cada uno de los municipios con proyectos y con diseños que tiendan al cuidado del medio ambiente, ¿bien? Entonces, el segundo antecedente que es muy importante mencionar es el de la Política Nacional Urbana. Con todo esto que yo les vine contando hasta recién, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la nueva Agenda Urbana de Quito, se elabora en la Argentina la Política Nacional Urbana, ¿bien? Que es la manera de cómo bajar todo eso que pasa a nivel internacional a nuestro país.
También eso, al igual que el Plan Estratégico Territorial, es un documento que trasciende una gestión y es política de Estado, y es la manera de implementar en nuestra realidad todos los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, la Política Nacional Urbana habla de, bueno, podemos ver acá el punteo, de una gestión integral y planificación urbana y del ordenamiento territorial, esto que yo les digo de no desparramarse en el territorio, movilidad y transporte integrados, equipamiento e infraestructura urbana integrados, acceso al suelo, equidad sociohabitacional, gobernanza, que es un término muy interesante, el de la participación, participar a las personas de las decisiones que toma el Estado, pero no solamente participarnos a nosotros, a los adultos, incluso hasta participar a los niños. Bien, eso hace a la gobernanza. Podemos ver que los objetivos de desarrollo sostenible se manejan en estos 3 niveles. Hay 4 que hablan de lo que es el mundo, la biosfera, que es la Tierra, digamos. Por sobre esa Tierra están las personas, las ciudades, y todo eso generará una economía. ¿Bien? Entonces es como que son diferentes niveles. Uno no puede existir y progresar sin el otro. Por eso, en lo alto de esta pirámide vemos las alianzas, porque uno no puede vivir sin el otro. Hay un ejemplo muy claro de esto que es, podemos tener construcciones sustentables, como las que mostraba hoy Claudia, en esa escuela con materiales reciclados, que es fantástico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a los obreros de esa escuela, a última hora, les diéramos una capacitación, ¿no? O los formáramos en alguna cuestión técnica, algo que les sirva a ellos? Entonces ya estaríamos también trabajando en lo que es el desarrollo humano de las personas que están involucradas. Y ahí ya estaríamos haciendo frente a 2 objetivos, al de la educación y al de la construcción sustentable al mismo tiempo, ¿no? Empiezan a aparecer esas alianzas, son muy interesantes. Bueno, entonces, aquí podemos ver, así quedó planteado lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y nosotros, donde hoy estamos enfocándonos principalmente, es en el 11, de crear y preocuparnos de acá al 2030 por lograr ciudades y comunidades sostenibles. Bien, ¿de qué se trata todo eso? Bueno, está desarrollado después, cada uno puede ampliarlo en el sitio odsargentina.org.ar, pero bueno, habla de esto que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, redoblar los esfuerzos para salvaguardar el patrimonio cultural y natural, lo que hablábamos recién de las cataratas y de las misiones jesuitas, y bueno, todo eso hace a una ciudad sostenible. El último World Urban Forum, el Foro Urbano Mundial, fue en febrero de este año, fue una de las últimas actividades que se pudo hacer antes de la pandemia, y bueno, había un optimismo, como pueden ver acá en la foto, había un optimismo por parte de los planificadores urbanos. Claro, nadie sabía lo que se iba a venir después con la cuarentena, pero hay este optimismo de decir, bueno, realmente con una buena planificación urbana podemos salvar el mundo. ¿Bien? Entonces lo vemos ahí con ese señor sosteniendo esos cubos. También aparece el ODS 13, cruzando transversalmente a todos los otros objetivos, que es el de adoptar medidas urgentes por el cambio climático. Y frente a esto, que es este optimismo de decir, bueno, podemos salvar el mundo diseñando bien la ciudad, aparece la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, a la que pertenezco, donde el presidente, el arquitecto Monteverde, para un poco la bocha y plantea esto que les comparto acá en su tweet, que dice, bueno, con todo respeto, no estaría tan seguro que con una buena planificación podamos superar temas como la pobreza. ¿Podríamos decir que el problema de las ciudades latinoamericanas es por una mala planificación? ¿Todas las ciudades de América Latina planificamos mal y por eso no superamos la pobreza? O sea que también hay de alguna manera nos pone las barbas en remojo, diríamos, de decir, ese optimismo de que vamos a salvar el mundo desde la planificación urbana debería ser un poco más bajado a tierra, ¿no? En ese sentido, mi opinión personal es que es verdad, no vamos a poder hacer todo, pero yo creo, en mi opinión, que podemos hacer mucho. Bien, aunque no logremos
cambiar las cosas y de acá al 2030 los objetivos no los alcancemos, creo que a un pasito y ese granito de arena que podamos sumar va a significar un cambio, ¿bien? Entonces, bueno, así es como surgen nuevas formas de activismo, donde empezamos a ver que cada uno puede hacer un poquito por el planeta, sobre todo los jóvenes. Hoy por hoy los jóvenes tienen una conciencia ambiental realmente admirable. Hay personajes como la sueca Greta Thunberg, una chica estudiante secundaria que sale por los medios realmente reclamándole a los padres y a los adultos que tomemos conciencia por el país, el mundo que le vamos a dejar a las próximas generaciones. En ese sentido traje un videito que quiero compartir. A ver si alguien me hace pulgar para arriba de que se está viendo. No, no se ve. Vamos de nuevo. Bien, ahí estamos. Ahí puede ser que se vea. Muy bien, bueno, esa es la nueva manera de empezar a... Son cosas que sabemos nosotros que trabajamos en televisión, ¿no? A ver, para un momento. Es la nueva manera de empezar, entonces, esto que yo les decía, el activismo de los jóvenes, ¿no? Vuelvo al PowerPoint. Bueno, con respecto a esto, ya que tocaste el tema, estamos organizando un Congreso Mundial de Jóvenes por los ODS en Santiago del Estero, que es 23, 24 y 25 de abril. Así que ahí tenemos toda la fuerza de la juventud que estabas mostrando recién. Y ellos están con nosotros, Friday for the Future está con nosotros. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y entonces ahí cuando uno dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde mi lugar para poder colaborar? Y en ese sentido está claro que todos podemos ir haciendo algún aporte, ¿no? En mi caso particular, yo me dedico a lo que es la divulgación de esta situación y de esta realidad en los diferentes medios, en la radio, en la televisión, y ir empezando a compartir esto que nos está pasando y empezar a hacer que la ola vaya creciendo, ¿no? Así llegamos entonces, ya entrando a la recta final de mi exposición, en lo que es el plan Posada Ciudad Parque. Frente a todo esto que vimos recién,
los diferentes aspectos de los ODS, los diferentes aspectos que planteaba el Plan Nacional Urbano, los planes estratégicos. Generamos lo que llamamos la propuesta totalizadora, porque en realidad todos están hablando de lo mismo y muchas veces es con diferentes términos. Entonces lo que uno le llama competitividad y empleo, al otro le llama trabajo, y el otro le llama economía y desarrollo humano, pero estamos todos hablando de lo mismo. Y entonces empezamos a hacer estos puestas en común, generando esta propuesta totalizadora. Bien, en Posadas teníamos ciertas necesidades particulares, como el tema de la inclusión de la mujer, empezar a volcarnos hacia la movilidad sustentable y el transporte activo, caminar, que haya peatonales, que en la ciudad no las hay, empezar a mejorar los métodos de participación ciudadana. Y entonces aparecen estos 5 puntos que son los que yo planteaba desde el título. En primer lugar, una ciudad sostenible. Sostenible en cuanto a que pueda tener una manera de desenvolverse que sea perdurable en el tiempo. ¿Bien? Siempre siendo competitiva, soberana, innovadora, y ese desarrollo, como por ejemplo lo que hablábamos de la forestoindustria. Bien, el segundo aspecto es una ciudad más inclusiva, sin perder su identidad, respetando su cultura, y ahí me gusta mucho ese gráfico donde diferencia bien qué es igualdad y equidad, ¿no? Equidad es darle a cada uno lo que necesita, y igualdad es darle a todos lo mismo, y a veces necesitamos una ciudad más equitativa. Una ciudad verde. La ciudad verde, cuando nos referimos a ciudad verde, estamos hablando de una ciudad que se vuelque a el cuidado de la naturaleza, el arbolado urbano, la presencia de las huertas urbanas, donde nosotros podemos sembrar y cosechar nuestros propios alimentos en nuestros hogares. Aún viviendo en un piso sexto, podés vos tener en tu balcón tus especias, tu perejil, tu albahaca, y eso la verdad es que es muy gratificante para las personas, poder tener ese toque en nuestras comidas de algo que uno mismo plantó. Y nosotros en la ciudad de Posadas tenemos el Plan Forestal Urbano, que nos dice, es una ordenanza de 2013, que propone qué plantar en cada una de las calles para ir generando un paseo botánico muy interesante en la ciudad, siempre teniendo muy en cuenta cuáles son los beneficios de los árboles, ¿no? Que mejoran nuestra biodiversidad, que reducen la temperatura de la vía pública, sobre todo acá en Misiones, que si estás al rayo del sol te mata, es muy importante la sombra, y bueno, entonces tener en cuenta lo que nos ayuda, tener bosques en nuestro hábitat urbano. Llegando al final, una ciudad descentralizada, donde aspiramos a tener una ciudad con cada barrio como protagonista comunal. Eso, en este sentido, San Martín cuenta con las delegaciones municipales, hay una en Billinghurst, una en Ballester, la de Ballester, que es la Casa Marengo, en esa yo fui una de las primeras obras que hice cuando me recibí, ahí tenemos otra en Villa Maipú, en la gestión de Iboscus estoy hablando, así que hace rato ya, bueno, y que entonces la gente no necesita ir hasta el centro con su auto para hacer los trámites. Tiene que poder hacerlo en su barrio. De eso habla la ciudad de los 15 minutos en París, y es muy importante descentralizar. Hoy con la pandemia se volvió casi una necesidad. Te piden que hagas compras de proximidad, que no vayas muy lejos de tu casa, ni siquiera para hacer deportes. Y esto es algo que venimos viendo que va a ser sano para todos desde hace tiempo. Y una ciudad sustentable habla de la ciudad que reduce, como decía hoy Claudia, su huella de carbono, que es eco-friendly, que prioriza el peatón y evita el uso del auto particular. Y esto va a ser muy posible en tanto y en cuanto sea una ciudad compacta. Si yo tengo que ir claro, yo me tengo que ir desde el Camino del Buen Aire hasta General Paz en bicicleta, muy probable que no llegue. Bien, acá el caso de, no podemos tener estas vías públicas donde el peatón camina casi por una cornisa de un lugar que no puede tocar, un abismo que no puede tocar, y para poder cruzar al otro lado tiene esos senderitos peatonales por las esquinas, y nada más. Eso no es una ciudad pensada para el peatón, es una ciudad pensada para el auto. Bien, en definitiva, lo que proponemos es que la capital de la Tierra Colorada se reafirme como un portal urbano hacia la selva misionera, con este espíritu verde, sostenible y sustentable, asumiendo esto nuevo, que es el carácter inclusivo y descentralizado.
Bien, en este sentido, hoy por hoy estamos lanzando el sitio queremossombra.com.ar, donde estamos planteando todas estas inquietudes y contando un poco nuestras ideas para cualquiera que pueda sumarse al movimiento. Así como contaba Claudia, ¿cómo es el de los chicos del Friday? Es el de los jóvenes. ¿Congreso me preguntabas? Sí, no, el movimiento de Greta Thunberg es Ah, el Viernes por el Futuro. Friday for Viernes por el Future, Futuro. exactamente, FF. Bien, y nosotros justamente hoy, ahí a la mañana, estuvimos en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de Posadas, donde estuvimos presentando, justamente siguiendo esto de decir, tenemos que tener una ciudad que respete está sonando acá, tenemos que tener una ciudad que tienda al turismo, pero desde el respeto a la biodiversidad. Entonces presentamos este proyecto de ordenanza para que en la ciudad tengamos, por ejemplo, paseos, botes para poder pasear por el humedal, a orillas del Paraná, por el arroyo Saimán, en estos botes a pedal. Y bueno, voy a terminar mostrándoles un videíto de esta propuesta que hoy pasó a comisión, acá en la ciudad de Posadas. Bien. Un segundito. Es importante compartirlo con el sonido. Así estaba compartiendo con el sonido. Bien. Bueno, espero que les haya servido lo que les estoy contando. Claudia, te agradezco la invitación. No sé si me están escuchando. Sí, sí, te escucho. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias, nos fue muy bien desde Misiones, mi querida tierra, yo soy misionera, y tenemos ahí entre los que están en el auditorio, tenemos a Leonardo Villafañe, que es del Consejo de la Magistratura de Misiones, que es uno de los ambientalistas más importantes, así que estoy muy contenta que haya podido estar en esta disertación. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, salió todo muy bien, así que después, dentro de un ratito, abrimos a preguntas. Sí, con todo gusto. Ahora vamos a pasar al licenciado Mauricio Norman Saldívar, que es uno de los meteorólogos más importantes que tiene nuestro país, y tiene así como la frutillita, que estuvo 70 veces en la Antártida. ¡Wow! Aparte también es periodista científico con formación académica en ciencias del ambiente, derechos humanos y políticas públicas en prevención de desastres, en ciudades inteligentes, cambio climático, desarrollo sostenible y gestión de residuos de desastres. Es director operativo del Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de Buenos Aires y director de Hidrometeorología de la Municipalidad de La Plata, profesor de posgrados, de UCEMA, de USAL, y bueno, también está certificado para la implementación del marco de Sendai a nivel gobierno y sector privado, que seguramente
nos hablará al respecto. Bienvenido, Mauricio. Un placer tenerte. Bueno, muchas gracias, Claudia. La verdad que después de la exposición tuya y la de Eduardo, voy a tener que esforzarme mucho para ponerme al nivel de ustedes. Y me sorprendió porque con Eduardo tenemos una coincidencia casi en el apellido, casi total. Saldivia y Saldívar. Pero aparte, él mencionó que fue al Liceo Militar General San Martín y yo fui al General Belgrano en Santa Fe, que es mejor que el San Martín, quiero decirles. Es Bueno, mucho entonces, mejor. Así que bueno, también coincidimos no solo en parte del apellido, sino en la formación me faltaron esas letras para poder hacer el cartón lleno. Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación al Colegio de Abogados también de San Martín por haberme permitido estar compartiendo, o permitirme estar estos momentos con ustedes. Yo lo que voy a hablar es particularmente de las ciudades inteligentes como una plataforma para crear ciudades resilientes y sostenibles, que es la finalidad, es lo que proponen los objetivos de desarrollo sostenible como una meta aspiracional, la que queremos para nuestro planeta, un planeta inclusivo, participativo, con justicia, con paz. Y bueno, vamos a comenzar, voy a compartir la pantalla. A ver si podemos. A ver si ahí me lo toma. Estamos compartiendo la pantalla, ¿sí se ve? Perfecto, se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, básicamente lo que voy a hablar es de ciudades resilientes y sostenibles, y particularmente me hago referencia a esto. Comenzó la humanidad, estamos atravesando una época geológica que muchos han dado en llamar el antropoceno, para diferenciarlo de otras eras geológicas, donde el impacto en el entorno por mano del hombre es muy evidente y está modificándolo, y todo lo que está sucediendo está atado al comportamiento humano. El Homo urbanus se define porque prácticamente el 55% de la población global está en las ciudades en la actualidad, pero se estima que este porcentaje de gente viviendo en núcleos urbanos va a ser del 68% hacia el 2050, pero es a nivel planetario, porque en Latinoamérica ya en 2018 el 80% de la población vivía concentrado en áreas urbanas, y si vamos más de lo global a lo local, en la Argentina, en 2018, ese porcentaje era del 93%. El 93% de las personas que residen en la Argentina viven en núcleos urbanos, viven en ciudades. Y el problema grande que tenemos es que las ciudades concentran los riesgos, concentran y los generan por la gran cantidad de gente, por la gran cantidad de actividades, por el mismo desarrollo que han tenido estas ciudades, muchas veces falto de planificación, por la cantidad de gente que utiliza determinados servicios que hacen que se puedan saturar por la densidad habitacional. Ese es el problema. Y el desafío entonces al futuro, en vista de los objetivos de desarrollo sostenible, es prevenir los riesgos futuros, reducir los riesgos existentes y fomentar la resiliencia a los riesgos residuales, que son aquellos que no se pueden reducir de manera efectiva. Los riesgos futuros son aquellos derivados de, por ejemplo, lo que es el cambio climático debido al calentamiento global. Los riesgos existentes, si estamos hablando de meteorología, son aquellos relacionados con la natural variabilidad del tiempo y el clima. Aquellos que hicieran que hace 2 días andábamos de remera en la ciudad de Buenos Aires, y hoy, sobre todo, hace falta. Entonces, tenemos que trabajar sobre las ciudades particularmente porque son los grandes creadores de riesgos. Y particularmente en relación a lo que es el cambio climático, lo había mencionado Claudia y también lo había mencionado Eduardo, esta es la superficie total del planeta. Las ciudades son ese puntito que vemos ahí,
solo el 2% de la superficie terrestre está cubierta por urbanizaciones. Del 100% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, las ciudades son el generador del 70% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. De ahí la importancia de trabajar en las ciudades como grandes núcleos generadores de riesgos, precisamente de aquellos factores que pueden potenciar la creación de riesgos como es el cambio climático, porque lo dijo Claudia recién, los gases de efecto invernadero son los principales potenciadores del cambio climático, del calentamiento global en realidad, que hace que se genere este cambio climático. Y para ello debemos trabajar en medidas de mitigación y adaptación. Y las ciudades son clave para mitigar los efectos, o mitigar la generación de gases de efecto invernadero y la adaptación al nuevo clima que se viene. Pero si pensamos en la ciudad como un núcleo urbano, ahí estamos viendo las siluetas de la hermosa ciudad de La Plata, una ciudad planificada, a diferencia de muchas otras ciudades que tiene un montón de secretos que, bueno, ustedes son arquitectos y los conocen mejor que yo, pero una ciudad la podemos definir como un sistema de sistemas, en los cuales cada sistema debe funcionar de manera aceitada para no alterar o no afectar el funcionamiento de los otros sistemas. Estos sistemas que componen, o una red de sistemas que componen la ciudad, se pueden dividir en el gobierno, se pueden dividir en las corporaciones y servicios, se pueden dividir en los negocios, la actividad comercial, la industria, la educación, la salud y los ciudadanos. Todo eso forma una ciudad que, reitero, la debemos tener la debemos considerar como una red de sistemas que deben funcionar de manera perfecta y sin fisuras, porque si se cae uno, lógicamente puede generar un efecto cascada, un efecto dominó sobre los otros sistemas alterándolos. ¿Y cuál es el principal riesgo a que se enfrenta la humanidad? El principal riesgo al que se enfrenta la humanidad en el presente es el cambio climático, y particularmente los efectos negativos del cambio climático, que pueden ser reducidos en un aumento de la severidad de los eventos extremos, en la frecuencia y la severidad de los eventos extremos. Y si un evento extremo afecta a alguno de los sistemas que integran el sistema de sistemas de la ciudad, lógicamente todo el sistema se va a caer. Y los sistemas de la ciudad funcionan, si bien los tenemos diferenciados en telecomunicaciones, energía, agua y saneamiento, transporte, la salud, los parques, la recreación, la seguridad, la educación, todos estos sistemas funcionan de manera aceitada en condiciones normales, pero cuando hay algún tipo de evento comienzan a haber retrasos en su normal funcionamiento. Y para eso las ciudades se tienen que preparar en realidad para mitigar esos riesgos. Mitigar es actuar sobre ellos, es disminuirlos. Prepararse es estar atentos a que cuando puedan ocurrir esos riesgos, se materialicen, tengamos alguna forma de dar respuesta a ellos, y después de la respuesta recuperarnos, y después de la recuperación reconstruirnos para volver al estado anterior, o build back better, como dicen, que es reconstruir mejor, no volver a construir en el estado anterior. Y esto es evidente porque si volvemos al estado anterior, lógicamente cuando volvamos a tener un evento extremo como el que hizo que se perdiera esa armonía entre todos los sistemas de la ciudad, lógicamente vamos a volver a tener una recaída. Y a todo esto se le denomina resiliencia, ¿sí? Y una forma de generar resiliencia es a través de las ciudades inteligentes, que no es algo que está muy lejano de que la mayoría de los núcleos urbanos lo puedan tener. Y la definición de una Smart City es la que dice que es aquella que, mediante la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, garantiza su sostenibilidad energética, medioambiental, económica y social para mejorar la calidad de vida de las personas
y favorecer la actividad empresarial y laboral. Y si repasamos lo que decía Eduardo respecto de lo que significaban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, están incluidos dentro de esta definición en muchas maneras. ¿Y por qué hablamos de energía? Ustedes recuerdan, creo que fue el año pasado, el gran apagón que tuvimos en nuestro país, que afectó de una manera impresionante a alrededor de 35, 40 millones de personas, no solo en Argentina, sino en otros países. Entonces, una ciudad inteligente significa que a través de esos sensores, que en muchos casos son accesibles y en otros los tenemos al alcance de la mano, como un teléfono celular, ¿sí? Podemos hacer predicción de la demanda, del consumo de energía, podemos promover herramientas para evitar cortes por tormentas a través de sistemas de detección de rayos, por ejemplo, permitir la configuración y gestión de la red, optimizar el uso de las líneas de transmisión. El transporte de la energía se hace por esos cables de alta tensión, y la cantidad de energía que uno puede transmitir depende mucho de la temperatura ambiente. Entonces se puede regular cuánta energía va a ir para optimizar ese recurso que muchas veces, y lamentablemente en nuestro país, no proviene de fuentes renovables. Y también puede favorecer, por ejemplo, a lo que mencionaba Claudia con el tema de las energías solares, geotérmicas y eólicas. En el tema del agua, acá es otro de los factores donde puede una ciudad transformarse en smart, Water Smart City. Una ciudad inteligente al agua significa que puede prevenir la demanda para que el consumo no se vea lastimado o disminuido por faltas en la previsión de captación de agua. Acá en la ciudad de Buenos Aires el agua que tomamos es del Río de la Plata, y dependiendo de la temperatura del río, de los vientos, del nivel del río, podemos llegar a tener fallas en el suministro del agua. Entonces, manejándolos de manera inteligente se pueden minimizar esas falencias o esos errores en el suministro de agua. Se pueden gestionar los excesos. Allá por 1870, Florentino Ameghino escribió un libro que se llamaba De las secas y las inundaciones, y hablaba de la gestión del agua en la provincia de Buenos Aires, donde él decía, no podemos tirar el agua de lluvia rica en suministros, en nitratos, en fertilizantes, tirarla al océano porque tenemos excedentes, hay que guardarlas, a esa agua hay que guardarla para la época de sequías. ¿Y qué razón tenía? Gran parte de la provincia de Buenos Aires ha estado durante mucho tiempo con excesos increíbles de agua, y después, como dejamos perder esa agua, algo que es un bien muy escaso, y como decía Claudia, creo que mencionó que era el 3 o el 5% del total del agua del planeta, no podemos darnos el lujo de desperdiciarlas. Entonces había que hacer sumideros, como también se hacen en las ciudades, para gestionar esos excedentes de precipitaciones cuando tenemos precipitaciones intensas que pueden causar inundaciones. Se debe mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Podemos tener ciudades inteligentes en el transporte, aquellas que pueden predecir la demanda en base a los movimientos o al comportamiento de la gente, hacer un control y enrutamiento adaptivo del tráfico. Muchas de las ciudades tienen cámaras de tránsito, cámaras de vigilancia, y con software sencillo se puede ver dónde hay embotellamiento, dónde el tránsito es más fluido, y poder derivar el tránsito sin necesidad de generar o esperar a que se generen embotellamientos, derivarlos a otros lugares. Con eso se reduce la contaminación ambiental, dada no solo por la concentración de vehículos en un determinado lugar, sino también por la mayor emisión de gases que se generan ahí. Se pueden hacer estimaciones del tiempo de conducción, la ciudad de los 15 minutos que hablaba Eduardo, decir dónde se puede estacionar y dónde no, en lugar de uno tener que andar dando vueltas durante 15, 20 minutos tratando de buscar un lugar de estacionamiento libre,
un lugarcito en el tránsito, poder tener una app que me permita saber dónde hay un estacionamiento libre y poder ir ahí y emitir menos gases. Se puede hacer la gestión de flotas en casos de eventos meteorológicos de precipitación. Si llueve mucho se pueden regular los tiempos de los semáforos para que los frenados no sean tan violentos, y en caso de niebla se pueden poner limitación a las velocidades en las autopistas, por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad inteligente al ambiente puede predecir la contaminación en agua y en aire, puede optimizar la recolección de residuos. Hay sensores muy económicos que se pueden colocar en los contenedores donde me indican el nivel de llenado de cada contenedor, y entonces se puede gestionar una ruta de recolección de manera inteligente que reduzca el tránsito de los camiones de recolección, que lo optimice y que solo vaya a aquellos lugares donde ya está a punto de llenarse. Y esto es fundamental, por ejemplo, antes de que ocurra alguna lluvia. Se pueden hacer circuitos para los runners, por ejemplo, conociendo las condiciones de contaminación ambiental. Hoy no pueden salir a correr porque la ciudad tiene demasiada contaminación, les puede afectar a la salud. Se puede mejorar el efecto de isla de calor en las ciudades. Las ciudades, como ustedes saben, generan, por su misma actividad, por la cantidad de cemento, una diferencia de temperatura que en algunos casos puede ser de hasta 10 grados respecto de las áreas suburbanas, y eso trae varios problemas, entre ellos que probablemente las tormentas que pasen por la ciudad aumenten, al tener una mayor cantidad de calor, que es el motor prácticamente de todas las tormentas, aumenten su intensidad y puedan generar eventos peores. Y se puede verificar con una ciudad inteligente cómo funciona todo aquello que planificamos para mitigar, por ejemplo, el riesgo de inundaciones, mitigar el riesgo de las altas temperaturas. Hablaba Eduardo de los árboles. Podemos ver el impacto de la arboleda en cómo reduce la temperatura de la ciudad, y eso va a ayudar a planificar. Se pueden hacer simulaciones, porque en realidad todos esos datos lo que van a hacer van a ser parte de una gran base de datos que nos va a ayudar a llenar esas lagunas de conocimiento que tenemos en cuanto al comportamiento de lo que es una ciudad. En cuanto a la salud, bueno, no voy a poder decir mucho acá porque tenemos las consecuencias directas de lo que es la naturaleza sistémica del riesgo, como una crisis sanitaria provocó una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis laboral en todo el planeta, una crisis financiera. Realmente esto es evidente, y como decía Claudia, las desigualdades han hecho que el impacto de la COVID-19 en el planeta haya sido asimétrico. En aquellas sociedades más pobres, menos desarrolladas, en aquellos países más frágiles, el impacto ha sido mayor que en otros que son más estables. Por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de la igualdad, de la justicia social, la justicia ambiental, que es algo de lo cual no estamos hablando como debiéramos, pese a que está incluido en la Constitución Argentina desde 1994. Con un sistema de ciudad inteligente podemos predecir la demanda, por ejemplo, del consumo de agua. Por meteorosensibilidad podemos saber qué personas pueden verse afectadas por el reuma, por ejemplo, o por el polen. Podemos hacer el pronóstico de alérgenos, podemos evaluar riesgos a través de micropronósticos, podemos hacer que en determinados lugares de la ciudad donde ya conocemos que puede haber determinado tipo de riesgo, concentración de población mayor, que puede ser sensible a determinado tipo de eventos, pueda verse afectada. Esto se puede utilizar, por ejemplo, en asilos de ancianos, en hospitales de niños, donde se puede mejorar
no solo los servicios, sino en la calidad de vida de quienes están allí, teniendo en cuenta un montón de factores que gracias a lo que es una ciudad inteligente los podemos obtener. Podemos hacer el seguimiento de horas de calor y de frío, el seguimiento de pacientes. Hay dispositivos, en Londres hay un plan que se llama London Breathe, que estudian la contaminación ambiental de la ciudad con microdispositivos que valen, creo que son 20 libras, ¿sí? Serían, no sé cuánto está el libra, pero debe ser $40, supongamos, 4.000 pesos. Los llevan los chicos en la mochila y van haciendo el rastreo en los caminos donde van al colegio, generalmente lo hacen caminando, cómo está la contaminación en esos lugares, para después desviar los chicos a otros caminos menos contaminados y actuar las causas que provocan esa contaminación, y son soluciones costo efectivas que tienen una relación de costo-efectividad, pero terrible, porque son económicas, pero ayudan a mejorar la calidad de la vida de manera increíble. También una ciudad inteligente mejora la participación ciudadana, porque una ciudad inteligente integra lo que es una ciudad o una ciudadanía o el gobierno electrónico, con los datos disponibles para todos, donde ya favorece que haya emprendedores que puedan generar soluciones que se pueden adaptar a cada núcleo urbano. Y ahí también una ciudad smart lo que hace es promover la innovación y la generación de los negocios a través de la participación público-privada. Una ciudad inteligente es atractiva para las inversiones, permite planificar. Por ejemplo, con las cámaras de seguridad no se necesita gran infraestructura, pero todas las ciudades tienen cámaras de seguridad, se puede hacer predicción de comportamientos de multitudes, ver dónde hay más gente concentrada, derivarla, por ejemplo, entre un evento deportivo o algún evento cultural, se puede gestionar mejor el comportamiento de las multitudes, se puede analizar si hay algún malestar social o político, se puede ver cómo tratar de manejarlo mejor, y lógicamente la seguridad. Hay sensores, hay ciudades donde se ha hecho el experimento de poner sensores de sonido, que son muy económicos, mucho más económicos que las cámaras, y que permiten diferenciar el sonido de un disparo. Y si escuchan el sonido de un disparo, directamente va la señal a la comisaría y envían un móvil a la zona, antes de que haya algún llamado de alguna persona. Una ciudad inteligente también es implica una mejora en las emergencias, predice los disruptores que generan situaciones de estrés. Por ejemplo, para los desastres hay situaciones de estrés y situaciones de crisis. El anegamiento de una calle puede generar un estrés, una situación de estrés, que es, por ejemplo, puede hacer que los comercios en esa zona, como se ha inundado, la gente deje de ir, y entonces cada vez que llueve mucho, no se produce una crisis o un desastre, pero los comerciantes de esa zona tienen problemas porque ven disminuidos sus ingresos, porque la gente no va porque esa calle se inunda. Entonces, administrando una ciudad inteligente, uno puede saber dónde se pueden generar y en qué condiciones se generan esas crisis o esas situaciones de estrés que lo único que hacen en definitiva es impedir el desarrollo sostenible de esa comunidad. Se pueden verificar las medidas estructurales, aquello que decíamos, si yo hago un sistema de desagüe pluvial considerando una determinada cantidad de precipitación, lo hago en base a datos hipotéticos, pero tener los datos estadísticos que me digan que este sistema respondió bien, porque yo lo diseñé bien teniendo estos datos, significa que estoy haciendo las cosas bien, y si lo hago mal me puede ayudar a adaptarlos a las realidades que son las que realmente ocurren. Y lógicamente sirven como soporte para la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, que son todas las fases de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, para ir cerrando, una ciudad smart lo que hace es que nos obliga a pensar fuera de la caja, a salir de nuestra casita, de nuestra área de confort, donde tenemos todo a la mano y nos adaptamos a nuestro entorno sin necesidad de pensar de que lo podemos mejorar.
una ciudad inteligente es una revolución, no como la Revolución Francesa, sino una revolución gracias a la tecnología que cada día es más accesible en términos económicos y más accesible en términos de posibilidades de implementar soluciones. Y esto se hace a través de la sensorización más la Internet de las cosas, que es decir, a que todo interconectado entre sí, creando redes de datos que después van a una nube y a través de inteligencia artificial, machine learning u otros tipos de big data pueden hacer que tengamos soluciones posibles soluciones más posibles que nunca a cosas que pueden afectar el desarrollo sostenible de cada sociedad. Una ciudad inteligente nos va a ayudar en esta rueda que tiene como centro a la población a prevenir, identificar, comprender y utilizar los riesgos presentes, futuros y aquellos que no podemos mitigar. Nos ayuda en las intervenciones para disminuir esos riesgos, nos ayuda a crear capacidades para resistirlos, para responder ante ellos y recuperarnos, nos ayuda a planificar a través de simulaciones y tomar decisiones informadas, no el pentadígito oscilante, y yo lo hago más o menos así, no, vamos a tener datos como para tomar decisiones informadas que nos van a ayudar a mejorar, a corregir, a proyectar y a asegurar. Y esto, en definitiva, es crear capacidades de resiliencia, la resiliencia urbana, aquellas que nos va a asegurar el desarrollo sostenible, porque lo que vemos en esta rueda es, en el centro, cada agenda global, como la de Addis Abeba, la Agenda para la Humanidad, la nueva agenda urbana que estaba mencionando Eduardo, el Acuerdo de París por el Cambio Climático, la Agenda 2030 y el marco de Sendai para la disminución del riesgo de desastre, todos terminan o están centradas en el desarrollo sostenible en base a decisiones informadas sobre el riesgo. ¿Sí? Yo no voy a hacer un puente con determinada luz en un lugar que siempre que llueve mucho pasa el agua, porque no he tenido, pasa el agua y lo destruye, porque no he tenido los datos suficientes como para saber que le tengo que dar mayor altura. Si yo le doy más altura en base a datos reales e informados, voy a tomar una decisión informada y ahí voy a hacer que el desarrollo sea sostenible, porque si se vuelve a caer el puente, esa gente que vive del otro lado del puente no va a poder atravesar e ir hasta la ciudad para buscar su alimento o trabajar. Entonces va a haber disminuido su desarrollo sostenible. Y todas las palabritas que están en el entorno me definen básicamente los 17 puntos, los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que a diferencia de los objetivos del milenio, que fueron establecidos cuando precisamente comenzó este milenio, se dieron cuenta de que no tenían, o sea, se habían logrado suficientes avances en cuanto a la mitigación a la disminución del hambre, a la disminución de la pobreza, pero ¿qué pasaba? Al no considerar el riesgo de desastres, cada vez que ocurría un desastre, esa misma población que había mejorado su estándar vuelve a caer y le cuesta volver a recuperarse. Entonces, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen incorporadas las decisiones informadas en base al riesgo, y por eso ese es el camino a una ciudad inteligente, aunque acá figura como el objetivo número 11 de desarrollo sostenible. Todos los objetivos, como vimos en la imagen anterior, están entrelazados entre sí, porque reitero, sin resiliencia no hay desarrollo sostenible. Y una ciudad inteligente favorece la resiliencia. En consecuencia, una ciudad inteligente favorece el desarrollo sostenible. Y esa es la conclusión de esta pequeña exposición que quería darles y contarles que una ciudad inteligente está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos, no implica grandes gastos, muchas ciudades tienen las capacidades para poder emplearlas. De hecho, por ejemplo, todos en el celular tenemos aplicaciones como el Waze,
donde nos dicen sobre el tráfico. Las ciudades pueden utilizar esa información para dirigir el tránsito en su ciudad. Como ven, hay soluciones muy al alcance de la mano. Hola, Mauricio. Sí. Ah, pensé que te habíamos perdido. Bueno, muchísimas gracias. Excelente tu disertación. Yo tuve la suerte de poder entrenarme en lo que es ciudades inteligentes en Tallinn, que pertenece a Estonia, que es un e-gobierno, y sí, todo el tema de la tecnología, lo que al fin y al cabo está favoreciendo es mejorar la calidad de vida de las personas, porque con todas las alertas tempranas se puede actuar. Así que ojalá nuestro camino sea hacia estas ciudades inteligentes. Yo todavía estoy en el tema de lo sustentable, que es tratar de utilizar todos los elementos de la naturaleza y tratar de reducir nuestra huella de carbono, tratar de reducir nuestro impacto en el ambiente. Y tenemos tantos problemas de vulnerabilidad que bueno, eso también es una deuda que tenemos pendiente. Y el objetivo de los objetivos del desarrollo sustentable, el lema es no dejar a nadie atrás. O sea que ahí ya están interrelacionados absolutamente todos los objetivos. Y recién comentaba Eduardo en el tema de las obras, de las ciudades, de poder hacer como después, que no sé muy bien cuál fue tu idea, pero me pareció como que habías dicho, Eduardo, que en una obra, cuando dejar un tiempo para preparar gente, para que tengan la práctica y poder incorporarlo después a la obra. Sí, habíamos hablado de cómo se empiezan a interrelacionar los diferentes objetivos. Entonces, vos tenés el objetivo del desarrollo humano y la educación. Y por el otro lado tenés las construcciones sostenibles. Bueno, ¿cómo pueden ayudarse mutuamente una a la otra? Bueno, por ejemplo, después de obra, al finalizar la jornada de trabajo, si hay algún obrero que no está alfabetizado, que tenga una clase donde se le pueda formar, o si son gente especializada, capacitarlos y darle algunas herramientas para que continúen en su desarrollo de su oficio. Entonces ahí vos empezás a generar esa sinergia entre diferentes objetivos. Bueno, a mí me pasó con lo que denominé Proyecto SR, que es Proyecto Santa Rita, justamente porque es la de los imposibles, y está ahí en las afueras de Posadas. Yo siempre voy. Tiene toda una historia. Contaremos Bueno, en vamos otro a ir. momento. Sí. Y bueno, uno de los temas justamente era el tema de la inclusión. Y la verdad que lo que se hizo fue tomar mano de obra local, que no estaban capacitadas, y de golpe estaban en la construcción y tenían que trabajar y empezar a hacer cosas que no sabían hacer, y para ellos era todo una adrenalina. Todo, viste, era un jugarse, un miedo, el no sentirse capaz, que esto podía salir, y bueno, fue un compromiso también de ellos. Esa obra, el proyecto SR, fue impecable, porque no sé si era porque era la primera vez y estábamos todos muy nerviosos de que salga, el compromiso de todos fue tan grande que salió perfecto, perfecto con el tema de la inclusión y de gente que trabajaba por primera vez en cosas que no sabían hacer, molduras, no sabían hacer y tuvieron que hacer molduras. Y lo hicieron. Tenían un compromiso tan grande, por eso digo que fue una obra taller o una obra escuela. Obviamente, el que lo mira de afuera y ve que en una obra se incorporó a personas que no están capacitados por el tema de la inclusión y les da un poco de miedo. No, O pero también, claramente también podría pensarse en hacer talleres sobre reciclaje, por ejemplo, que se le da al personal de salud, se le venía dando antes de la crisis de COVID, se les venía dando, por ejemplo, capacitaciones sobre reciclaje, sobre las 3 R's que la mencionaba vos en el decálogo. Entonces, sí, eso habla de cómo se puede hacer, por eso está en lo más alto de la pirámide de los objetivos de desarrollo, esas alianzas sí, que veíamos recién. sí, sí. Así que bueno, esperemos que se dé. ¿Tenemos alguna pregunta del público?
¿Alguna pregunta? IESDN, ¿qué dice? Ahí están levantando la mano. IESDN, si le pueden dar, no sé cómo darle el audio. Yo le habilito, Ahí yo le está. habilito. Ahí No, está. me lo di yo porque tenía apagado el micrófono. Buenas Y, tardes. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, bueno, nada, felicitarlos porque realmente ustedes tres han hecho una charla magnífica, donde, bueno, nada, se generan muchos disparadores, sobre todo los temas que ustedes abarcaron, ¿no? Y le quería preguntar algo a Eduardo, sobre esto que él mencionaba de ese plan a mediano plazo que se estaba generando hasta el año 2030. Y esta pandemia que lamentablemente nos golpeó, ¿de qué manera, digamos, afectó eso o generó a partir de eso algo que no estaba pensado? Y yo quiero un poco con el tema del despertar de la naturaleza, que sin la intervención del hombre en muchos lugares se vio favorecido su recuperación. Sí, bueno, sí, es muy buena su pregunta. En ese sentido, yo creo que ha despertado una conciencia que no estábamos teniendo. Un caso que me parece que es oportuno a lo que venía comentando Mauricio es el tema del teletrabajo. El tema de la pandemia nos ha forzado a nosotros a empezar a hacer teletrabajo, a ver si podíamos realmente atender nuestras cuestiones laborales desde casa. Yo creo que después de cuando esto pase y la cuarentena ya termine, vamos a haber adquirido una manera de trabajo que nos va a permitir pensar en puedo ni un extremo ni el otro. No creo que vayamos a volver a lo anterior y a estar 6 días yendo a la oficina de lunes a viernes y de sábado a la mañana, ni que nos mantengamos atendiendo todo desde casa, como me está pasando a mí, por ejemplo, hoy por hoy. Creo que vamos a saber encontrar el decir, bueno, puedo dedicarle 1 día, 2 días a la semana que puedo atender todo desde casa y el resto de los 3 días en la oficina. Entonces, pero todo esto no habría sido posible si no tuviéramos esas smart cities y esas posibilidades de la tecnología con las que contamos hoy. Entonces, me parece que de alguna manera fue un empujoncito que nos hacía falta. Y poder ver, por ejemplo, a los delfines, por donde siempre vemos a los gondolieri y las lanchas en Venecia, o acá mismo, había ciervos que aparecieron muy cerquita del obelisco, ahí en la reserva en el Tigre, empezaron a aparecer la fauna silvestre, que se empezó a acercar a la ciudad porque había una disminución de ruidos. Las fotos satelitales de cómo ha bajado la contaminación son realmente impactantes, y eso nos ha demostrado que otro planeta es posible. Bien, entonces creo que ha sido una buena lección, si sabemos verlo con inteligencia, para poder aspirar a llegar a esos objetivos de desarrollo del 2030. Hay mucho por hacer. Nosotros en la Argentina nos propusimos asumirlas en el 2017, con este documento que yo les contaba del Plan Nacional Urbano. Nos propusimos luchar contra la pobreza. Y sin embargo llegamos al 2020 y no es que mejoramos, como contaba recién Mauricio, a nivel global con los del milenio. En Argentina, en los últimos 4 años, la pobreza creció. Entonces, aún proponiéndonos luchar contra eso, no pudimos, y hoy estamos en una situación de pobreza de la mitad de la población, con una situación muy delicada. Entonces, creo que son 10 años de mucho trabajo. No soy el optimista de la foto que mostraba en mi presentación, pero creo que se puede hacer mucho. Muy bien, y acá tenemos otra pregunta de Julio César Sorrentino, a ver si le pueden dar audio. Julio César Sorrentino. ¿Está Barbie? Ahí le dieron audio. Hola, Julio. Hola, No sé. hola. A ver. Bueno, Julio César Sorrentino es directivo del Colegio de Abogados de San Martín, así que muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos siempre. Es un placer contar con tu apoyo en todo momento, hoy en especial con estas disertaciones.
y nos ha salido todo bien, desde Misiones, Julio, estamos desde Misiones. Sí, sí, Claudia, sí, sí, por eso realmente quería decirte que estoy muy, muy contento porque esto está saliendo muy bien, cada vez mejor, gracias, bueno, a toda la energía que vos le ponés al instituto. Quería, bueno, agradecer también a Fernando Rodríguez, miembro que siempre nos acompaña, a quienes se vienen incorporando a estas actividades ambientales, como Amado Quintana y Ana María Zárate, dirigentes comunitarios de Florencio Varela, bueno, y tantas otras personas que se van sumando. Brevemente, bueno, quería decir también que tengo el privilegio de tener el libro Arquitectura Sustentable. con el plus de que está dedicado por vos, así que eso para mí es una reliquia. Y vos, ahí hay una frase que vos decís, y la quiero mencionar, y decís que la arquitectura sustentable es un compromiso ético con el desarrollo humano y la estabilidad social. Yo creo que vos en esa frase, digamos, estás de alguna manera diciendo cuál es el contenido y el paradigma de todo esto, ¿no? Quiero también agradecer a los otros disertantes, realmente fue nos ha ilustrado muchísimo, el arquitecto Saldivia, que ha mencionado el tema de las políticas de Estado y de aquellas líneas de acción que deben llevarse a cabo en el tiempo, independientemente de las diversas gestiones, digamos, de distinto color político, porque debe haber una continuidad, lo cual se dice mucho y se hace poco, pero por eso quiero revalorizar el concepto ese de política de Estado. Y bueno, y finalmente también lo que dijo el otro disertante, doctor Saldívar, respecto a las ciudades inteligentes, dio algunos ejemplos en el mundo, y bueno, eso también, ¿no? Lo que sucede, digamos, en Londres, en Rotterdam y en muchos otros lados, y estamos en condiciones también de implementar muchas de esas cosas aquí en América Latina. Así que, bueno, solamente eso, y felicitarlos y agradecerles a todos. Bueno, muchas gracias, Julio, por acompañarnos. Ahí se viene y se va Fernando Rodríguez. No sé si nos escucha, Fernando. Entra y sale. Fernando Rodríguez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Escucha? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Me sumo a hablar de Julio Rino, de las inserciones. Interesante a muchas instituciones. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminado la disertación. Agradecemos a Eduardo, que, bueno, la exposición la verdad que salió impecable, así que felicitaciones. Y a Mauricio también, y Mauricio está como para dar mucho tiempo más, y hay muchas cosas todavía que Mauricio tiene para contarnos, así que por ahí lo llamamos para otra vez para que nos cuente sus 70 viajes a la Antártida, a falta de uno. Así que bueno, muchas gracias a ambos por estar acá, y muchas gracias a quienes nos han acompañado. Hasta el jueves que viene, que seguimos con el tema comenzamos con el tema de los residuos y el tratamiento en origen. Bueno, muchas gracias Eduardo, gracias Mauricio. Muchas gracias.